Buenas tardes. Una vez más aquí estamos reunidos para poder aprender un poco más en el tema de ABP. Y en esta ocasión vamos a tener un tema importante e interesante, las sesiones de aprendizaje en esta metodología. Siempre en compañía con nuestra profesora Ninoska, vamos a poder empezar, no sin antes pedir la dirección divina. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprender. Que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de los participantes y también con nuestra maestra. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Metodología ABP. Entendemos que la mayoría de nosotros debe estar en pleno proceso de cierre de bimestre, seguramente pensando en notas, en evaluaciones, pensando en la programación del próximo bimestre, en la actividad del Día de la Madre, entre otras tantas inquietudes. Así que teniendo tantas actividades sobre nuestros hombros, realmente felicito y saludo su compromiso de estar atentos a esta cuarta sesión. Y justamente ese compromiso me compromete a mí a poder dar de la manera más sencilla y más clara, y espero que suficiente, información cada vez más específica relacionada a BP. Por eso hoy hemos previsto poder trabajar algunas de las sesiones, alguna propuesta sobre cómo estructurar sesiones a partir de la metodología BP, a partir de la pregunta generadora que va a dirigir todo el proyecto y hoy debemos notar claramente cómo la dinámica de las sesiones no discrepa, no pelea con algunos de los lineamientos que tenemos del Ministerio de Educación, con algunas buenas prácticas que tenemos instauradas en nuestra labor pedagógica. Si bien voy a mostrarles a partir de un ejemplo concreto el desarrollo de sesiones, sí les pido mucha atención porque a lo largo de la sesión va a haber algunos, no sé si llamarle tips, que nos pueden servir cuando tengamos que tomar decisiones en el momento de desarrollar un proyecto. Así que vamos a nuestras diapositivas. Recordaremos que en la sesión pasada estuvimos viendo cuál es la estructura de un proyecto, cómo se organiza un proyecto desde su planificación. Además de mostrar la estructura, pude presentarles un ejemplo y me gustaría que revisemos solamente parte del ejemplo porque a partir de allí vamos a desencadenar las sesiones propiamente dichas. Entonces, vamos a ver. El ejemplo que les planteé la sesión anterior, era acerca de un proyecto llamado Presentamos a nuestro personaje favorito. No voy a volver a leer el resumen, seguramente lo tenemos en mente, pero sí es importante recordar que este proyecto tenía como característica principal que los estudiantes iban a hacer trabajo individual, también trabajo en equipo. Dijimos que había más de un área involucrada, hablábamos del área de comunicación, el área de personal social, parte de educación física, que en algún momento voy a hacer algún detalle adicional, y la competencia relacionada con el manejo de entornos virtuales, ¿no? El uso de las TIC para el aprendizaje. Este proyecto, perdón, parte, como se recomienda, de una pregunta desafiante. Son niños de segundo de primaria, por lo tanto, en la preplanificación, en el momento cuando el profesor está conversando con ellos acerca de su personaje y plantea la pregunta, ellos la reformulan, la ajustan mejor y la pregunta que sale como resultado es la que tenemos a la vista. ¿Cuál es la historia de nuestro personaje favorito y por qué lo admiramos? Como vemos, no solamente queremos que nuestros niños describan al personaje, sino que hablen de dónde nació o cómo apareció, qué eventos importantes sabemos de su historia, si es que la tiene, qué características tiene, por qué esas características lo hacen digno de nuestra admiración. Y entonces estamos hablando de varios aspectos relacionados a ese personaje y el otro tema importante es que él va a reconocer el gusto que tiene por ese personaje, probablemente puedo provocar en ellos una reflexión de
¿En qué se parece ese personaje a ti? ¿O qué te falta a ti? ¿O qué te gustaría, qué cualidades te gustaría tener que no tienes, que ese personaje sí tiene? Y miren cómo podemos generar una serie de preguntas reflexivas con pequeños de segundo de primaria. Bien, habiendo recordado esa pregunta, vamos ahora a lo que es el final del proyecto en la programación, que es el cronograma del proyecto. Solamente quiero que recordemos cómo planteo la estructura de las sesiones a lo largo de toda la duración, ¿no? Y veíamos que tenemos sesiones orientadas hacia la lectura, comunicación, sesiones orientadas a la producción, que también es comunicación, lo mismo sesiones orientadas a la comunicación oral, a la expresión oral, sesiones relacionadas al trabajo en equipo, sesiones relacionadas a personal social, sesiones en las que se va a trabajar con las TIC y esta estructura de proyecto, esta propuesta de actividades de proyecto van a convertirse ahora en sesiones de aprendizaje. Tengo muy presente la pregunta de alguno de ustedes en la primera sesión cuando plantearon, ¿yo puedo desarrollar procesos didácticos cuando trabajo un proyecto? Esa y algunas otras preguntas son las que vamos a responder a continuación. Antes de mostrarles el ejemplo concreto de la estructura de sesiones, quiero que podamos revisar algunos tips, algunas recomendaciones importantes, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Algunas generalidades. Primero, toda sesión de aprendizaje tiene y debe tener los 3 momentos que todos conocemos: inicio, desarrollo y cierre. Independientemente del área que estamos trabajando, independientemente si yo trabajo unidades, unidades integradas, proyectos de aprendizaje, proyectos integradores, el tipo de unidad didáctica que yo trabaje no determina si mi sesión cambia. Mi sesión igual necesita tener inicio, desarrollo y cierre. Ahora que les hable del ejemplo, sí les voy a dar algunas recomendaciones claves que ajustar dentro de estos momentos, pero no debe faltar ninguno de los 3. Segunda recomendación que considero que también es importante que tengamos en cuenta, tiene que ver acerca del horario, ¿no? Nuestro horario está estructurado por áreas: 2 horas matemática, 2 horas comunicación, 1 hora religión, etcétera. Cuando trabajamos un proyecto, va a depender de la temática del proyecto, la necesidad de darle prioridad probablemente a algún área en particular. Generalmente personal social, en algunos casos religión, probablemente ciencias, suelen ser las que más van a exigir o van a requerir algún tipo de eh, ayuda en tema de tiempos. Entonces, el horario sí se puede flexibilizar y si en la dinámica de su escuela, usted como si es profesor o profesora de primaria, si tiene la posibilidad de enseñar la mayoría de las áreas, como suele pasar, entonces esto es más sencillo. ¿Qué es lo que suele pasar o lo que se recomienda que suceda? Cuando estoy trabajando el proyecto, vamos a suponer que mi proyecto tiene que ver con el área de ciencias y en esta semana en particular ellos van a trabajar toda la experiencia de indagación, por lo tanto las 3 o 4 horas de ciencias no nos es suficiente. Entonces sí podemos asegurarnos de que en esta semana de pronto matemática preste 1 hora, comunicación preste 1 hora, alguna otra área conceda o ceda alguna hora para que la actividad relacionada con ciencias se pueda dar de una manera fluida, de una manera importante, relevante para los niños. Ustedes saben de que las neurociencias recomiendan que en la edad infantil, estoy hablando de niños desde 3 años y hasta los 11 a 12 años aproximadamente, este corte abrupto de una actividad que realmente ha generado su atención, no solamente genera desazón o frustración, sino que genera también cortes en nuestra zona cortical y eso a su vez va a provocar déficit de atención, porque si además de darse, se da de manera permanente,
El cerebro del niño está concentrado, está totalmente absorbido en una tarea y al estar concentrado no solamente tiene su atención, está trabajando una serie de procesos mentales que si se cortan abruptamente, definitivamente afectamos su nivel de atención, su nivel de concentración, su calidad en la percepción, su calidad de reflexión. Así que se recomienda, insisto, de que cuando hay una actividad importante, rica, motivadora, cedamos. De tal manera que a la semana siguiente no es que le van a devolver las horas al área, pero podré priorizarla de tal manera de que no haya un retraso en el bimestre, no haya un retraso en toda la unidad, ¿sí? Esto es importante. Y aquí sí entra a tallar, es clave la participación en la metodología de quienes son coordinadores, de quienes son directores, que comprendan la importancia de ceder estos tiempos para que usted como docente no tenga la presión de tener que ceñirse al horario y encuentre que hay actividades demasiado cortadas. Una tercera recomendación tiene que ver con las áreas que no participan en el proyecto. Ya lo habíamos dicho antes, pero hoy estamos hablando de sesiones y por eso quiero hacer el énfasis. Va a suceder que va a haber áreas que no participan en algún proyecto. Entonces, estas áreas necesitan seguir desarrollando su programa de manera corriente, de manera regular. Ahora, podría modificar su horario temporalmente, ¿no? Si matemática lo he tenido 3 o 4 veces por semana en horarios distintos y el proyecto ahora me exige que mis chicos estén trabajando concentrados, voy a exagerar, todos los días, las primeras horas de la mañana, no va a pasar gran cosa porque yo mueva matemática a las últimas horas por una semana. Entonces, sí podemos jugar con el horario en la medida que las áreas que no participan tengan la atención que necesitan tener en el número de horas que necesitan tener. Otro tema importante tiene que ver con la secuencia de sesiones. Les decía hace un momento que siempre debe haber un inicio, un desarrollo y un cierre. Hoy vamos a hablar de cómo tiene que ser ese inicio, desarrollo y cierre. Y aquí hay 3 cuestiones importantes. La primera, en el inicio, seguramente usted ha escuchado, porque todos los profesores lo hemos escuchado en los últimos años, se requieren 4 fases dentro de este momento de inicio, ¿verdad? Despertar la motivación, recoger los saberes previos, generar el conflicto cognitivo y proponer el propósito de la sesión. Lo sabemos prácticamente de memoria. Bien, cuando trabajamos proyectos, vamos a darnos cuenta que cuanto más rico es el proyecto, la generación de conflicto cognitivo y la generación de saberes previos no es imprescindible. Podemos dejar de recoger ese momento como fundamental en el inicio. En otras palabras, cuando tengo mi sesión dentro de un proyecto rico e interesante, siempre tiene que haber el despertar el interés, es decir, la motivación, siempre tengo que mostrar el propósito de la sesión, pero la generación de saberes previos y el conflicto cognitivo no necesariamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si el proyecto es rico e interesante, si el tema provoca el interés de los chicos, sus saberes previos se van a ir movilizando durante todas las sesiones. Ellos van a estar enganchados permanentemente y los conflictos cognitivos van a irse generando no solo en el inicio de la sesión, sino a lo largo de la investigación que ellos van a estar haciendo. Por eso es que podemos prescindir de estas dos fases. En el desarrollo, y esto no solamente durante los proyectos, incluso cuando trabajamos unidades de aprendizaje, sean integradas o no, en el desarrollo siempre debemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo necesito para desarrollar los procesos didácticos? El Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo por tratar de sistematizar nuestro ejercicio de enseñanza a través de procesos didácticos que no están nada mal. Pero los procesos didácticos no son una camisa de fuerza, son pasos que se recomiendan seguir para que la sesión de aprendizaje tenga una lógica. Con los ejemplos vamos a ver que hay propósitos que requieren mucho más tiempo y que por lo tanto no necesariamente van a calzar en una sola sesión. Entonces,
La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesito para trabajar todos los procesos didácticos de un área o de una competencia? En el ejemplo lo vamos a ver con más claridad. Y finalmente, el cierre. Em, en el promedio de sesiones de aprendizaje, en el momento de cierre se suele ver la evaluación y se suele ver la metacognición. Pero resulta que no siempre evaluamos en el sentido de aplicar un instrumento y no tenemos que sentirnos mal por eso. Yo no tengo obligación de poner nota en cada sesión. Esto, además de estar fuera de la realidad, porque si usted ha terminado su clase hoy a mediodía, sabe perfectamente que con más de 20, 25, 30 niños es imposible evaluar, entre comillas, poner nota, a eso me refiero, en cada sesión. No es viable y tampoco es necesario. La evaluación es un proceso permanente. Usted como profesor todo el tiempo está evaluando. Usted está observando, usted está tomando registro en su cerebro, qué niños están desatentos, qué niños lo observan con atención, qué niños sí comprendieron, qué niños tienen dudas aunque no se lo pregunten. Usted empieza a revisar cuando se pasea por el salón y se da cuenta que niños están construyendo aprendizaje significativo y qué niños están resolviendo la actividad sin tener mucha claridad de lo que hacen. Usted está evaluando, pero no siempre en el cierre de la sesión tiene que poner nota. Por lo tanto, esta fase llamada evaluación no es imprescindible. Y aquí también apelo a la labor que realizan los coordinadores para que esto que escriben los profesores en la sesión sea lo que hacen. A veces los maestros, y esto es una autorreflexión, nos encanta llenar los papeles fácilmente y después nos damos cuenta que en la práctica lo que hacemos está tan lejos de lo que hemos escrito, entonces lo que hemos escrito no sirve y no es esa la idea. Cuando vamos a hablar del cierre de la sesión, la evaluación no siempre tiene que estar, no necesariamente tiene que estar de manera explícita, porque la evaluación está implícita durante la sesión. ¿Qué sí debe haber en el cierre? Siempre, y no es casualidad que he colocado siempre, siempre, siempre. Siempre recapitular. ¿Qué significa recapitular? Hacer la revisión. ¿Qué conceptos hemos aprendido? ¿Qué procesos hemos repasado? ¿Qué teoremas, si es que es matemática? ¿Qué truco, si se trata de resolver alguna cuestión práctica? ¿Qué estrategia? Recapitulamos. A ver, revisamos qué trabajamos hoy. Eso es recapitular. Trabajar junto con nuestros estudiantes un repaso muy rápido de lo más relevante. Recapitulamos, revisamos. Segundo, siempre, siempre reflexionar sobre los procesos de aprendizaje. Nos distrajimos, no nos distrajimos, qué actividad de la que hicimos nos funcionó más. Y si estamos en un contexto de proyectos, este proceso de reflexión es fundamental. No me detengo porque tenemos una sesión exclusiva para hablar de reflexión, es decir, metacognición. Y esto sí es necesario hacerlo siempre al cierre de la sesión. Y el tercer siempre es la sistematización. Cuando el docente genera el proceso de sistematización, lo que está haciendo es registrar, anotar, tomar foto, grabar el video de lo que los estudiantes no se pueden olvidar. De todo lo que hemos hecho, yo me quedo con este concepto, yo me quedo con esta relación, yo me quedo con esta estrategia. Esto es lo que anotamos, esto es lo que resaltamos, esto es lo que como profesor escribo en un papelote y lo dejo al costado de la pizarra, porque esto es lo que no debemos olvidar. Al punto que si tendría que memorizar algo, eso es lo que tengo que memorizar. Esa es la sistematización, el cuadro de resumen, la lista de palabras claves, la estrategia que realmente funcionó, la respuesta a la pregunta que encontré y la recomendación es escribirla o tomarle una foto, porque a veces los niños traen algún esquema muy interesante, entonces el esquema queda como prueba de sistematización. Me ha pasado que algún momento me atreví a hacerlo, de ver un estudiante explicando muy bien un concepto, lo filmé con el celular y después compartí el video con todos.
una forma de sistematizar. Entonces, estos tres siempre son las recomendaciones que les alcanzo. Siempre revisar, recapitular, siempre reflexionar, es decir, hacer metacognición y siempre sistematizar. La evaluación es permanente y por lo tanto no necesariamente tiene que estar en el cierre. Ahora sí, habiendo hecho este comentario, vamos al desarrollo de las sesiones que serían parte del proyecto del ejemplo. El proyecto tiene una pregunta y si lo notamos, vamos a darnos cuenta de que la pregunta va a cambiar en algún momento del proyecto, porque no cambia en su sentido original, cambia en la forma en que utilizo el verbo, porque la pregunta ahora, la que tienen a la vista, dice, ¿cuál es la historia de mi personaje favorito? ¿Y por qué habla en primera persona? Porque las primeras sesiones van a orientarse a un trabajo individual. En algún momento del proyecto, la pregunta da un pequeño giro y dice, ¿cuál es la historia de nuestro personaje favorito? Y a partir de ese momento ya van a trabajar en equipos. El producto individual va a ser un texto informativo y el producto grupal va a ser un afiche donde todo el equipo va a trabajar mostrando a su personaje. Hecha esta aclaración, vamos entonces con lo que podría ser la sesión 1. El título de la sesión, elijo mi personaje favorito. Área personal social, competencia, construye su identidad. Tengo el desempeño escrito allí y solo quiero que notemos lo relevante del desempeño para esta sesión. No coloco la capacidad por un tema de espacio, ¿no? Porque me interesa que el tamaño de letra sea legible para usted. Entonces, el desempeño dice, expresa sus gustos. Eso es lo que yo pretendo en esta sesión, sus elecciones, lo que considera favorito. La secuencia de actividades. El área de personal social tiene ciertos procesos didácticos. En este caso, los que mejor se adaptan a lo que quiero hacer con mis niños son los que tenemos a la vista. Vivencia de experiencias, diálogo a partir de la experiencia y transferencia a otras situaciones. Probablemente, si quiero imaginar esta sesión, yo voy a hacer un trabajo, una dinámica interesante, donde ellos empiecen a hablar acerca de los personajes más conocidos, de toda índole. Probablemente después les pediré que se agrupen, que reconozcan por qué les gusta o por qué no les gusta. Puedo jugar a las adivinanzas con ellos. Mira, yo te doy características y a ver, trata de saber de qué personaje estoy hablando para que después ellos puedan dialogar acerca de estas características y finalmente decidir cuál es su personaje y expresar, como dice el desempeño, ese gusto, porque eso es lo que queremos, que él lo exprese. No nos complicamos mucho con esta sesión. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo transfiere a otra situación? ¿Cómo transfiero el expresar mis gustos? Probablemente podría decir, también te puedo expresar otros gustos. Pero quiero que nos demos cuenta de que si lo que puntualmente quiero es que reconozca su personaje y comente acerca de él, no necesito pegarme al pie de la letra del proceso didáctico, no en esta sesión. Después vamos a ver otra sesión de personal social donde los procesos didácticos acá quedan grandes porque una transferencia no resulta relevante. En otra sesión vamos a ver que quedan pequeños porque hay muchas más cosas que hacer. Entonces, esta sería una primera sesión, quizás lo dibujas, lo representas, lo modelas en plastilina, etcétera. Segunda sesión. Vamos con el área de comunicación. Investigo sobre mi personaje favorito. Ya sé cuál es, ya lo identifiqué, ya les conté a mis amigos cuál es, ahora yo quiero investigar sobre él. Y el desempeño tiene que ver con ese proceso. Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto, la competencia es la que tiene que ver con lectura, y el otro desempeño dice, deduce características implícitas de personajes. Entonces, estoy trabajando la comprensión de textos a nivel literal, cuando identifica información explícita, y también estoy trabajando a nivel inferencial, cuando dice deduce características implícitas de personajes. Todos nosotros estamos en ejercicio y conocemos los procesos didácticos de la lectura, antes de leer, durante la lectura y después de leer. Aquí no hay mucho que decir. Se aplican los procesos didácticos tal cual usted los conoce. ¿Qué es lo que marca la diferencia?
Primero, que el texto tiene que ver con el proyecto. Yo quiero saber de mi personaje favorito. Segundo, usted se estará preguntando, pero ¿y si los personajes son diferentes? Hay que buscar diferentes textos, porque lo que queremos ir logrando en nuestros niños es autonomía. No siempre tienen que leer lo mismo. Yo puedo haberlos agrupado según los personajes que les gusta. Eso lo he hecho en la preplanificación. Selecciono un texto básico para un niño de segundo grado y puedo entregarles las copias a los grupos correspondientes. Pero la lectura se trabaja de manera individual. Después el profesor puede ir haciendo preguntas generales. Si es que dónde nació, es real o es un personaje ficticio, si es ficticio, quién lo creó, y cada uno irá alimentando la información de manera oral, también a través de una ficha probablemente, porque lo que nos interesa es que logren esos desempeños a nivel literal y a nivel de inferencia. Entonces, la segunda sesión es bastante regular, un texto y el análisis que corresponde. Tercera sesión, aquí viene un primer quiebre de lo que solemos hacer. Y si usted lo está haciendo, de verdad lo felicito, porque miren el nombre, el título de la sesión. Sigue siendo el mismo, investigo sobre mi personaje favorito. Continúo en el área de comunicación, continúo en la misma competencia y, oh sorpresa, he repetido el segundo desempeño, pero ahora ya no es subrayado, deduce características implícitas. Ahora es subrayado otra parte, determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones. ¿Por qué está en una sesión aparte? Un ejercicio muy común es que pretendemos que los niños analicen bien un texto en una sola sesión y eso resulta insuficiente. La recomendación es que si es un buen texto y queremos un buen análisis, les demos a los niños más tiempo y más actividades para que se apropien del texto. En este caso, y por eso he colocado un ponga atención, yo podría trabajar esta segunda sesión de 45 o 90 minutos haciendo énfasis en el vocabulario que el día anterior o la sesión anterior de comunicación ellos han encontrado. Recordemos que estamos hablando de más de un texto y por lo tanto va a haber varias palabras que si bien las han encontrado unos en un texto y otros en otro texto, ahora las puedo compartir, las puedo trabajar, puedo jugar buscando sinónimos, puedo buscar antónimos, puedo generar analogías, puedo generar oraciones, puedo jugar con las palabras para que mis niños se den cuenta que esas palabras son parte de su uso. Entonces, estoy trabajando dentro de la competencia de ley, estoy trabajando dentro del proyecto, cuál es la historia de mi personaje favorito, pero si me doy cuenta, yo estoy dentro de los procesos didácticos, estoy aún en el durante, porque todavía sigo masticando el texto, estoy apropiándome de esas palabras. Y la recomendación didáctica es que una vez que jugamos con las palabras, sinónimos, antónimos, analogías, oraciones, ejemplos, contraejemplos, volvamos a leer las mismas palabras en el texto. A ver, vamos a leer el texto en voz alta. Yo le aseguro que la comprensión de esos niños va a aumentar. Entonces, hasta aquí yo ya tengo 3 sesiones y vamos hacia la cuarta. Sigo en el área de comunicación, ahora doy un salto hacia la competencia de escribe textos diversos. El título de mi sesión, escribo sobre mi personaje favorito para que otros lo conozcan. Es decir, yo no escribo para que mi profesora revise mi texto, yo escribo para que otros lean acerca de mi personaje. De pronto escribo tan bien que logro que mi compañero cambie de opinión y ahora quiera que mi personaje sea también su personaje favorito. ¿Cuál es el desempeño en esta sesión de escritura? Adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo y el destinatario. De todos los procesos, mire que he vuelto a colocar ponga atención. ¿Por qué? De los 3 procesos de la producción de textos, planificar, textualizar y revisar, en esta sesión voy a tener el énfasis solo en la planificación. Es decir, voy a generar un buen inicio, voy a motivar, voy a generar mi propósito de la sesión
Y cuando llegue al desarrollo de la sesión, lo que voy a hacer es provocar un rico proceso de planificación. Creo que me va a ayudar el poderlo anotar en la pizarra para que lo veamos con más claridad. Si yo tengo el momento de inicio de esta sesión número 4, dentro del momento de inicio sí voy a asegurar una buena motivación. Sí voy a asegurar el propósito de la sesión. Estos dos momentos, como lo recomendé al principio, sí es bueno guardarlos celosamente. Si van a producir un texto, podría generar saberes previos, es posible. Podría generar conflicto cognitivo, es posible, pero no es imprescindible. Habiendo pasado estos dos momentos, yo voy a entrar al desarrollo de la sesión. Y cuando trabaje el desarrollo, yo no voy a considerar en una sola sesión los tres momentos o los tres procesos a la vez, porque no es didácticamente correcto. Escribir un texto, desde el primer momento que empiezo a pensar en el texto, que es la planificación, hasta tenerlo listo, es una tarea demandante y compleja, por lo tanto requiere tiempo. Entonces, en esta sesión número 4, yo me voy a concentrar en el proceso didáctico llamado planificación. Y la planificación yo la puedo hacer de muchas formas, no hay una única forma. Generar lluvia de ideas, generar oraciones para que las ordenen, trabajar en equipo, trabajar de a dos, trabajar de a uno, trabajar en un esquema, en un papelógrafo, trabajar una idea de manera individual y después compartirla en equipos. Hay muchas formas. Entonces, dentro del proceso planificación, yo puedo generar una serie de actividades que van a terminar con un esquema de planificación. El esquema es la parte final de este proceso. El esquema no es la única tarea que me interesa en el proceso. Yo acá puedo generar, como les digo, lluvia de ideas, trabajo en equipo, puedo generar una primera propuesta que se va a dialogar, se va a consensuar hasta que por fin vamos a tener el esquema de la planificación. Y ese esquema, como conocemos todos, tiene que tener ciertos elementos. A quién está dirigido, en qué material lo vas a trabajar, si va a ser en papel bond de colores, si va a ser en un mural, si va a ser en un papelógrafo, cómo quieres que se vea tu texto, eh, la estructura del texto y todos aquellos recursos importantes de tener en cuenta para que mi texto sea realmente interesante. Esta sesión tiene un cierre. Vamos a suponer que solo nos dedicamos a la planificación. Es una posibilidad. Algunos de ustedes dirán, no, pero la planificación yo realmente la hago rápido, no me demora mucho. Si es que es el caso, probablemente le quede un poco de tiempo para la textualización. Pero si hablamos de la textualización, lo más probable es que los niños van a empezar a escribir su primera versión, ¿correcto? Y por favor no cometa el error de decirles apúrate porque la hora se acaba y tienes que terminar tu borrador. Nadie puede producir de manera escrita algo bueno si tiene a un guardián que le dice apúrate, que se acaba la hora. Lo que más necesitan los niños es tiempo para poder ordenar sus ideas y tratar de escribir lo más rico posible. Ahora, también es muy probable que usted tenga niños que escriben 3 líneas y digan ya terminé. Eso también sucede. Y por eso vamos a hablar de las siguientes sesiones. Entonces, así usted solo haya trabajado la planificación o haya avanzado un poco hacia la textualización, usted hace el cierre con la recapitulación que les he sugerido. A ver, niños, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué tipo de texto estamos trabajando? ¿Qué aspectos tienen que ir en el esquema de la planificación? Estamos recapitulando. Hacemos la metacognición. A ver qué estrategias usaste tú, qué estrategias usaste tú, cómo fue nuestro nivel de atención, realmente logramos el propósito de la sesión, eso es la metacognición, y hacemos la sistematización.
A ver, anoten en su cuaderno el esquema o completen el esquema y péguenlo, o aquí está el esquema en limpio y lo tenemos a la vista. Hasta aquí yo tengo la primera parte de la producción del texto, pero nos damos cuenta que no he pasado por todos los procesos didácticos y por tanto no he terminado el proceso en sí mismo. Esto es la sesión 4. Entonces, como es lógico, va a haber una siguiente sesión. A ver si me ayudan con la diapositiva, porque la siguiente sesión tendrá que ver con el proceso didáctico que continúa. Probablemente va a tener mucho que ver con la textualización y es lo que tenemos a la vista. Nos damos cuenta que los desempeños han aumentado. Adecúa el texto a la situación comunicativa, escribe textos en torno a un tema, agrupa las ideas en oraciones, utiliza recursos gramaticales y ortográficos. Miren cuántas cosas tiene que lograr mientras textualiza. Entonces los niños se les entregará, y discúlpeme, estoy saltándome, quiero que miremos ahora y visualicemos la sesión número 5. Tengo motivación, tengo propósito de la sesión, yo ya no trabajo la planificación, ahora me concentro en el proceso didáctico llamado textualización. ¿Y por qué estoy haciendo un alto en el área de comunicación? Porque el área de comunicación siempre participa en los proyectos, siempre. Y los profesores, si es que tiene profesores que enseñan otras áreas, llámese ciencias, personal, religión, si son otros, estos profesores deben conocer este proceso para que utilicen estos tipos de texto en las áreas que están enseñando. ¿Ok? Entonces, el proceso didáctico que estoy utilizando aquí es la textualización. Los niños van a redactar, van a fluir, probablemente van a traerle el borrador, usted lo va a leer, les va a decir está completo, tiene la estructura, están en ese proceso de armado del texto. Y el cierre de la misma manera, recapitulo recomendaciones, hago la metacognición del proceso, lograste un buen texto, te parece que está bien, lograste el propósito de la sesión, ¿qué crees que le falta a tu texto? ¿Pudiste concentrarte la mayor parte del tiempo? Etcétera, etcétera. Y sistematizo si es que hay alguna recomendación relevante. Podría aprovechar este proceso de textualización para sistematizar, por ejemplo, con la estructura del texto. Si es que es un texto informativo, recuerden que, aquí lo diré, recuerden que dijimos que un texto informativo tiene que tener título, tiene que tener una introducción, tiene que desarrollar las partes y una conclusión, por ejemplo. Y esta sistematización tendrá que verse en un papelógrafo. La recomendación es siempre adelante para que los niños la tengan a la vista. Esa sería la estructura de la sesión 5. Sesión 6 que tiene aquí un tema que yo me imagino nos genera un conflicto cognitivo, porque el área que he considerado es educación física, porque tiene que ver con el trazo, la motricidad, el diseño de letras mayúsculas. Es segundo de primaria, tiene que aprender a utilizar bien las letras mayúsculas y generalmente esto está asociado a comunicación. Para tranquilidad suya, usted puede seguirlo haciendo en comunicación si no quiere molestar o incomodar al profesor de educación física, no hay problema. Pero sí es bueno que sepa que todo lo que tiene que ver con motricidad corresponde al área de educación física. Nos damos cuenta que en la secuencia de actividades, educación física y menos la motricidad fina, no tienen procesos didácticos. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Diseñar después del inicio, durante el desarrollo, actividades relacionadas a motricidad fina, ¿no? Trabajo con las manos, un tema de calentamiento, de tensión, de relajación, trabajo de presión, dar el modelado primero de manera bastante amplia en el aire, en el piso, cuestiones que estoy segura que usted conoce como profesor, en este caso si es de primaria, para después ir aterrizando en el trazo correcto sobre papel para terminar utilizando el trazo adecuado y decirles a los niños, estamos escribiendo la historia de nuestro personaje favorito.
Entonces, cuando yo les devuelva los textos que han escrito, ustedes van a volverlos a redactar, van a volverlos a escribir. Ahora ya saben cómo utilizar las mayúsculas que hemos trabajado, ¿no? Las que correspondan. Una pregunta puntual, ¿tengo que enseñar en una clase todas las mayúsculas? No, utilizaré las más relevantes, las que están utilizándose más, las que considero que los niños las van a necesitar más. ¿Puedo tener más de una clase hablando de motricidad fina? Sí, en la medida de la necesidad de los niños. Sesión 7. Continúo en comunicación. No voy a tomar más tiempo porque creo que ha quedado claro que los procesos didácticos en algunos casos necesitan más de una sesión para poder consolidarse de manera adecuada. Sesión 8, vamos con personal social y la sesión lleva como título Formamos equipos de trabajo para la exposición. La competencia tiene que ver con convivencia y participación democrática y el desempeño tiene que ver con compartir actividades y cumplir deberes en el aula. Ahora sí, aquí, por favor, mucha atención, porque es aquí donde choca el tema de los procesos didácticos. Los profesores tenemos que ser muy criteriales y no aplicar las reglas a rajatabla, porque resulta que los procesos didácticos de personal social son vivencia de experiencias, diálogo a partir de la experiencia y transferencia. Yo quiero que formen equipos de trabajo y estoy segura que usted sabe que esto es vital. Y los equipos no solamente hay que formarlos, ¿no? Del 1 al 5, del 6 al 10, ahora tú te sientas con tal, siendo la maestra que genera los criterios y da las órdenes. Hay que enseñarles a los niños a trabajar en equipo. Entonces, una clase común y corriente, utilizando procesos didácticos, puede ser una dinámica, un diálogo acerca de lo que hemos vivido en la dinámica, ¿te gustó trabajar en equipo? ¿Tú crees que es importante? Sí. Y la transferencia pidiéndole a los niños, ¿en qué otras ocasiones o en qué otras situaciones trabajas en equipo? Y tenemos la sesión lista, pero no es suficiente. Entonces, les propongo alguna secuencia de actividades que enriquece los procesos didácticos y que además considero que es necesario trabajar si queremos lograr el desempeño. Las tenemos a la vista. Dinámica grupal que requiere el trabajo en equipo para conseguir una meta. Una dinámica interesante, no sé si el tesoro escondido. Hay muchas dinámicas y ustedes deben tener incluso muchísimas más en la mente que yo. Efectivamente, diálogo a partir de la experiencia. Vamos a hacer la reflexión. Pero no salto a la transferencia, porque los niños necesitan elaborar, necesitan construir conceptos, necesitan identificar principios, y eso no dice los procesos didácticos. Entonces, hago un paréntesis y digo, necesito que mis niños definan lo que es un equipo. Un equipo no es un grupo, son dos cosas distintas. Necesito que trabajemos con mis niños cuáles son las características de un verdadero equipo a partir de la dinámica que hemos trabajado, a partir de alguna información que pueden leer, también es posible. Luego quiero que revisemos roles de los miembros del equipo para el proyecto. Y miren cómo conecto la sesión de personal con el proyecto. Niños, estamos trabajando un proyecto, va a haber una feria para mostrar a nuestros personajes y necesitamos formar buenos equipos. Entonces yo, maestra, no asigno definitivamente los roles, sino los miembros, sino primero les digo, cada equipo tiene que tener, por decir, 4 miembros. Uno tiene que ser el coordinador, el otro tiene que ser el encargado de materiales, el tercero tiene que ser el secretario y el cuarto tiene que ser el organizador del tiempo, por decir. Entonces les muestro los roles a mis estudiantes, discutimos en qué consiste la tarea de cada uno. Eso incluso puede variar con opinión de los niños. No, mis, esto es mucho, esto es poco, esto es muy fácil, esto es muy difícil, cambia aquí, ajuste allá. Y una vez que esos roles ya están claros, entonces diré, ahora vamos a formar 4 equipos, 5 equipos, de acuerdo al número de estudiantes del salón, considerando quién puede hacer bien el trabajo de coordinador, quién hace bien el trabajo de secretario. A ver, vamos a tomar decisiones. Y finalmente, el trabajo en equipo tiene que evaluarse y desde muy pequeños hay que enseñarles el valor de la evaluación. Entonces les pediré a mis niños
que dialoguemos acerca de cómo van a evaluar a los miembros del equipo. Miren, niños, yo acá tengo una pequeña ficha donde están los nombres de los miembros del equipo y ustedes cada sesión que tenemos van a evaluar a sus compañeros con un check, con una X, con una carita feliz, con 1, 2, 3, segundo de primaria lo hace perfectamente. Al principio todos se ponen 3, o al principio todos carita feliz, pero poco a poco ellos van desarrollando el criterio del trabajo colaborativo. Si nos damos cuenta, aquí hemos hecho mucho más que los procesos didácticos, pero es necesario hacerlo. No quiero terminar esta sesión sin tocar cómo abordar el trabajo con entornos virtuales. Hay 2 desempeños y el primero tiene que ver con realizar búsquedas de información. Generalmente hay un profesor de informática en el colegio y entonces el profesor necesita ser parte del proyecto, necesita saber qué textos han ido leyendo los niños, no solamente le digamos, hay un proyecto relacionado a personajes y tienen que buscar, no funciona así, hay que sentarse con el profesor, mira, estos textos son los que han trabajado, estos son los personajes, y entonces el docente va a tener más elementos para poder orientar su sesión. Lo más probable es que esa sesión va a tener que estar orientada, esta, la número 9, al uso de buscadores, ¿no? ¿Qué buscadores puedo utilizar? Al uso de marcadores, ¿no? Esta página me gustó, la pongo como favorita, genero una carpeta probablemente, o cómo archivar una información. Uy, encontré una parte interesante en PDF, ¿dónde la guardo? ¿Cómo la almaceno? Genero una carpeta, etcétera. Y habrá una siguiente clase relacionada también con el manejo de TICs, pero ya que va a tener que ver con el uso de herramientas digitales. Entonces, aquí podría ser que la maestra, en coordinación con el profesor de informática, le pida a los niños que extraigan de todo lo que han encontrado en una página o en un documento algún dato importante y que registren una pequeña ficha, ya sea en PowerPoint, ya sea en Word, donde convenga mejor. Yo he visto pequeños, incluso de primer grado, increíblemente trabajando con el Word sin ningún problema. Me quedo sorprendida. O también podríamos generar una línea de tiempo muy sencilla donde los niños registren cuándo nació, si es que está vivo y cuándo murió, si es que ya falleció, que puede hacerse de manera digital. Hay una cantidad de herramientas y cuanto más grandes son nuestros estudiantes, más opciones de herramientas digitales tienen. Bien, la sesión 11, la comunicación oral, que tiene que ver con exponer lo que han investigado. Y hasta aquí tenemos una pequeña muestra de lo que sería parte del desarrollo del proyecto como sesiones de aprendizaje. Espero que el ejemplo les haya resultado clarificador, seguramente no suficiente, pero he tratado de hacer el esfuerzo de llevar de una manera muy concreta cuál es la lógica para estructurar las sesiones dentro de un proyecto de aprendizaje. Quedo atenta a sus preguntas. Profesora Ninoska, ¿Cómo está? tenemos hasta el momento algunas preguntas, 2 para ser exacto. Nos dice la acreditación contextualizada local, nacional y mundial. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Si estoy comprendiendo bien la pregunta, por favor nos dice check, la interpreté correctamente y si no, por favor replantéela para poder responderla la siguiente semana. Cuando hablamos de contextualización, este término es definitivamente importante en tema de proyectos porque todo proyecto tiene que estar contextualizado de manera local, regional, nacional y global. ¿Y de qué depende el volumen de ese contexto? De la edad de los estudiantes. Los primeros grados siempre se recomienda una contextualización local, los grados tercero, cuarto, quinto, regional, nacional y en la medida que van creciendo, global. Ahora, el término acreditación a mí me lleva a pensar en cómo gestionar para asegurar calidad, que no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando. Entonces, si usted nos aclara la pregunta, yo feliz la contesto, que el tema de acreditación también es súper apasionante. Me preguntan aquí el profesor Alejandro Jesús Sonco. Me dice, ¿cómo se manejan los horarios en el nivel secundario, siendo que son distintos los docentes que enseñan las áreas? Ujú. Dos posibilidades, las he comentado en algún momento.
Y ahora lo digo muy claramente. La primera opción es que el colegio, si realmente el colegio quiere apostar por metodología ABP, entonces puede hacer un esfuerzo para que durante el año cierre un tiempo el horario y diga, toda esta semana, toda secundaria trabaja con proyectos. Entonces los profesores empiezan a participar y organizarse en proyectos de aprendizaje que no van a tener ni van a necesitar horarios. Esa experiencia la estamos teniendo en el colegio y está funcionando muy bien. Es una semana en todo el año, porque más, honestamente, es difícil con los profesores por el tema de los programas que tienen, pero funciona y funciona bien. Y la segunda opción, sin quebrar el horario, eso también lo hacemos en el colegio y lo he visto en otras experiencias, los profesores conversan entre ellos. Entonces, yo estoy enseñando comunicación y estoy trabajando un texto argumentativo, un ensayo. Mientras la docente que enseña formación ciudadana y cívica, que ahora es de PCC, está trabajando, por ejemplo, el tema de democracia. Entonces, cuando yo, profesora de comunicación, pide el ensayo, yo te lo voy a pedir acerca de democracia. Ya a la vez te vamos a pedir que ese ensayo tú lo sustentes a través de un discurso de 10 minutos, que va a ser el trabajo de la comunicación oral, pero no me lo vas a dar en vivo y en directo. Queremos que subas un video, que generes un video, que lo trabajes bien, que lo subas a YouTube y que provoques que lo vean. Y eso lo va a considerar el profesor de informática. Entonces, estamos generando un proyecto, cada uno trabajando en su horario, pero los chicos saben perfectamente que necesitan de una, de otra y de otra área para que el producto salga bien. Entonces, puedo contarles muchos ejemplos, porque eso lo estamos haciendo. ¿Dónde viene la dificultad? En el tiempo que el docente necesita para sentarse y coordinar. Nos ha funcionado muy bien aprovechar el mes de febrero, que es donde solemos tener más tiempo, y los lonches después de la salida, lo confieso, donde nos empezamos a entusiasmar con la idea, salen líneas generales para el proyecto, se genera un sílabo del proyecto y no uno por cada área, en secundaria utilizamos sílabos, y entonces los padres y los estudiantes saben que en esta unidad lo que estamos haciendo es un producto compartido. ¿Cómo se hace con la evaluación? Cada profesor aplica el instrumento, o sea, una rúbrica, una guía, lo que requiera, de sus desempeños. Entonces, antes sucedía, ¿no? Un estudiante va a exponer y tenemos que estar el profesor, digamos, de ciencia y tecnología y de comunicación y nuestros horarios no coinciden. No hay problema. Profesor de ciencia y tecnología, usted evalúa el contenido en un texto y profesor de comunicación, usted evalúa la parte oral, si es que no coinciden en horarios, por ejemplo. Y el profesor de informática evalúa el PPT en el horario que él puede. Entonces, hay maneras de poder aprovechar los tiempos escasos que tenemos, ¿no? Gracias. Me pregunta la profesora Mary. Dice, ¿una sesión se puede dejar a la mitad siguiendo los procesos didácticos? O mejor dicho, ¿podemos dejar a la mitad y continuar otro día teniendo en cuenta que estamos siguiendo todos los procesos didácticos? Ujú. Es lo que de alguna manera he querido mostrarles. Toda sesión tiene inicio, desarrollo y cierre, pero dentro del momento del desarrollo, yo no tengo que hacer todos los procesos didácticos. Yo puedo tener en la sesión 1, inicio, desarrollo y cierre con un solo proceso. En la siguiente sesión, inicio, desarrollo y cierre, pero en el desarrollo el segundo proceso y así sucesivamente. Entonces, se puede dejar a la mitad, pero no deje de hacer el cierre de lo que ha trabajado. Así es. Excelente. Parece que este es lo que hablamos sobre acreditación hace un momento. El Ah, a ver. profesor nos dice sobre el cierre de evaluación. Dice, nos piden en la acreditación utilizar un instrumento de evaluación en todas las sesiones y aplicarlo dentro del tiempo de la sesión para ganar la nota. Ya Pero se entendí. acaba de decir que no siempre se debe evaluar. Esos son los peligros de traer a alguien de afuera, porque sí es importante, y esto lo digo de una manera tratando de provocar un proceso de reflexión, porque quienes generamos los lineamientos siempre necesitamos estar cerca para ir comprobando qué tanto estos lineamientos se acercan a la realidad. Yo era de aquellos que pensaba,
porque lo dice la norma y que hay que evaluarlo todo. En la medida que visito experiencias, que converso con docentes, que veo su trabajo, que veo lo que implica el lograr desempeños, que no es cosa sencilla, y además se comprueba de que el desarrollo de las competencias se dan a un mediano y largo plazo. Entonces, no me ayuda a evaluar todas las sesiones, no me ayuda, porque los procesos que queremos generar son procesos complejos que demandan tiempo. Lo que sí debe ir entrenándose un docente, en mi opinión, es a saber cuándo es el momento perfecto para poner una nota. Evaluar lo hacemos todo el tiempo, eso nadie lo discute. Entonces, creo que tenemos una tarea reflexiva al respecto, ¿no? Así es. Ok, profesora, muchísimas gracias. Creo que con esto hemos contestado todas las preguntas. Espero que haya sido de su completo agrado, tanto como para mí ha sido esta clase. Y si es que hubiese más preguntas en el momento de evaluación que van a tener en breve, en la parte final hay un espacio para poder tener los comentarios y para poder poner de repente alguna otra pregunta adicional, ¿no? Así es. Vamos a terminar esta noche con una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder entender y comprender en esta clase de tecnología, Señor, de metodologías ABP. Te rogamos, Señor, que nos acompañes en el resto de este día, en las actividades que tenemos planeadas. En nombre de Jesús. Amén. Amén.